a este espacio donde venimos a reconectar con el espíritu. Este lugar es en donde otra vez, cuando mi celular, que es mi vida, está como un poco agotado de baterías, en donde venimos a enchufarnos un rato para poder tomar un poco más de fuerza y que haya un poco más de batería para sostener la vida. ¿Estamos? Listo. Entonces voy a saludarles y a recibirles a cada uno. Namaste, 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 namaste. Seas bienvenido. Namaste, seas bienvenido. Namaste, 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 namaste. Seas bienvenida. Namaste, seas bienvenido, bienvenida, bienvenida. Namaste, namaste, seas bienvenida. Namaste. Bien. Entonces, este es un espacio que se viene sosteniendo durante 20 años, iluminando un poco en la parte alta de la ciudad, dando un poquito de luz a la ciudad para elevar un poco la conciencia. De eso se trata. Cuando venimos a este espacio, venimos a apoyar a que nuestro conocimiento sea de más alto nivel, que no sea el conocimiento el normal, común y corriente que todos los otros seres tienen, sino que seamos seres despiertos y que no seamos manipulables. Esa es la parte más importante. Entonces, la charla de hoy es códigos crísticos para salir de la Matrix. Ese es el tema de la charla del día de hoy. ¿Por qué habla códigos crísticos? ¿Qué es crístico? Entonces, siempre en la charla no solamente va a ser una charla que es unidireccional. Acepto cualquier opinión, acepto que cualquiera me pregunte. Entonces, tranquilamente pueden preguntar, pueden interrumpir, solamente levánteme la mano y comenzamos a hacer un intercambio de ideas para comprendernos un poco mejor sobre de qué vamos a hablar. Sí. Cuando se le llamó a Jesús el Cristo, ¿sí? El Cristo es solamente se puede decir, un sobrenombre, nada más a un ser, ¿sí? Pero han existido Cristos a lo largo de la historia, sí. ¿Quiénes son estos seres crísticos que han venido a lo largo de la historia? Son estos seres que han venido a cambiar un poco la realidad humana. Si hablamos de seres crísticos bastante más antiguos, ¿sí? En los primeros tiempos, en el tiempo de los egipcios estaba Tot, en el tiempo de los griegos estaba Hermes Trimegisto, ¿sí? En el tiempo del Bhagavad Gita en la India estaba Krishna. En el tiempo del budismo, sí, estaba el señor Buda también de la India, y el último Cristo en aparecer en nuestra historia es el de Jesús, el último de los Cristos. El último. Entonces, Jesucristo quiere decir Jesús el Cristo. Este ser iluminado, este ser que viene a traer ciertas enseñanzas que vienen a cambiar un poco la historia. Sí, dime. ¿Cuál es la diferencia entre un Cristo y un profeta, por ejemplo, el de Mahoma? Normalmente los profetas son quienes anuncian al Cristo. Sí. Sí, se hablaba de que muchos profetas hablaron sobre la llegada de Jesús. Muchos de los profetas hablaron. O sea, decían, viene alguien. Sí, hemos recibido el mensaje de que viene alguien, y cuando llegó, bueno, y esto ocurrió en Judea, no lo reconocieron. ¿Por qué? Porque estaban sumidos en un sistema al cual no les interesaba hacer cambios. No les interesaba.
que, entonces, sí necesito que nos metamos en el contexto para poder entender la charla. Ahora, ¿qué es la Matrix? ¿Quién vio Matrix? ¿Quién vio? Levante, ¿quiénes vieron Matrix, la película? ¿Ya? Cuando podemos ver en la película de Matrix, estamos entendiendo que tú aceptas, hay dos pastillas. ¿Cuál aceptas? ¿La roja o la azul? La una te sostiene el sistema y la otra te va a meter en problemas, porque quiere decir salir del sistema establecido. Es la Matrix. La Matrix es este sistema que está a punto de colapsar. Sí. Este sistema donde nos gobierna un narcogobierno y donde las élites hacen lo que les da la harta gana. Esa es la Matrix. Esa. Pero ustedes son capaces de salir de la Matrix o de seguir sosteniendo y pensando que lo que sucede a nuestro alrededor está bien. Cuando yo estoy conforme con el sistema es porque yo estoy dormido. Cuando yo estoy aceptando todo lo que está ocurriendo. Que venga un tipo, se meta en un país latinoamericano, coja a un mandatario, por más que sea bruto, ya, no importa, ya, pero coja, se lleve y venga a decir, sí, ahora gobierno yo aquí en este país. ¿Por qué? Porque debajo hay un horror de petróleo. O sea, no podemos aceptar una cosa como esa. Hoy día veía a un tipo en la asamblea en España indicando, dice, ¿por qué ustedes, nadie, el gobierno se ha pronunciado? Es decir, nada, nada, absolutamente a nivel internacional. Una cosa de esa naturaleza no puede ser. Pero ahí estamos, aceptando que hagan lo que les dé la harta gana. Aceptando. Esa es la Matrix. Y a los seres que siguen todavía dormidos y que creen que eso está bien, eso es estar dormido. Dormido. A los seres que no despiertan a una realidad. Entonces, cuando nos metemos en las enseñanzas profundas de Jesús, de el Cristo, solo recuerde, cada uno de estos Cristos han traído enseñanzas profundas. ¿Qué es la enseñanza profunda? Es para enseñarte a que no seas borrego, a que no sigas haciendo lo que todo el mundo hace, sino que, por favor, seas diferente. Eres de los que vas religiosamente todos los domingos a misa así, sin decir nada. No puedes ser eso. No puedes hacer eso. Eso es ser un borrego. Tienes que aprender que si vos vas a misa, vas porque vos quieres sentir alguna cosa diferente. Pero que sepas que el tipo que dirige ahí al frente es representante de un imperio opresor y que ha oprimido a la humanidad. Y esto tienes que saber. ¿Sí? Master, creo que una de las facultades más grandes que tiene el ser humano es la facultad de discernimiento. Y ahorita en un mundo donde estamos gobernados por los medios, donde estamos gobernados por las noticias falsas, donde estamos gobernados por lo que nos quieren hacer pensar, es justamente el momento donde tenemos que aprender a discernir lo que realmente está bien, lo que realmente no queremos seguir aceptando. Esa es el salir de la matriz. Salir de la matriz, que es el aprender simplemente a cuestionar la realidad y a cuestionar lo que te enseñan y lo que te dicen. Justo, tienes que aprender a cuestionar. Y justamente los Cristos llegan justamente para eso. Para eso llegan justo. Cuestionar de lo que estamos viviendo. Fíjense el tiempo en el que vivió Jesús. Mandados por una élite repleta de normas y de cosas estúpidas. Sí, quienes manejaban la parte alta de la religión saben que en el día en que comenzaba el Sabbat comenzaba el viernes a las 6 de la tarde y se terminaba el sábado igual a las 6 de la tarde. O sea, 24. En esas 24 horas no podías moverte 80 pasos. ¿Te imaginas la estupidez que era eso? ¿Por qué? Porque habían acomodado normas humanas a una cosa. Porque ellos consideraban que
Sabbat tenía que ser puro y que todo tenía que ser entregado a Dios. Entonces, no tenías que moverte, no podías comer en exceso. Tiene su propósito súper espiritual. Sí, ya. Hay propósitos espirituales profundos, pero cuando llega Jesús y le dice, ¿acaso en el día sábado si se te cayó la mula, no sales corriendo a auxiliar a la mula? Porque tienes que auxiliar, por más que estés rompiendo los 80 pasos que está obligados ahí en los códigos que están determinados por ciertas personas. Dígame. También, pero en esa época estábamos en otra era que era la era de la oscuridad. Entonces, todo lo que se les inculcaba en ese entonces era de acuerdo a lo que la humanidad dentro de su realidad que estaba programada, estaban viviendo. Pero ahora justamente estamos con esta nueva información porque ya estamos entrando, ya entramos, pero estamos en ese proceso de una nueva era en donde la conciencia ya es diferente. Entonces también las palabras que utilizamos en ese tiempo no se decía la matriz, aunque Jesús sabía cómo es el programa, cómo es el sistema, pero ahora ya se le puede llamar matriz porque dentro de nuestra conciencia ya lo podemos entender. ¿Qué es la matriz? ¿Qué es la matriz? Es el gobierno, el sistema, la forma en cómo estamos nosotros siendo educados, adoctrinados bajo una religión, bajo una forma de pensamiento, bajo una forma de gobierno. Esa es la matriz. Entonces, actualmente, salimos un poco de la religión para que solamente la religión es lo malo. Estamos ahorita en una doctrina donde la educación es el dogma. Si no tienes un título, si no tienes una maestría, si no tienes un PhD, te hacen creer que no vales. No eres nadie. Y eso no es verdad. Claro, eso es en el sistema educativo, pero de ahí en el sistema financiero, en el sistema político, o sea, realmente todos el sistema médico. Los sistemas establecidos son parte de la vida. Entonces, estos códigos sacados de las enseñanzas de Jesús, el Cristo, ¿sí? Son códigos para que nos ayudan a salir del sistema. ¿Entendido? Es allí en donde aceptamos. ¿Cuál pastillita estamos aceptando? ¿Cuál estamos? Estamos aceptando la azul, no la roja que te sostiene en el sistema. Ya, estamos aceptando la azul, la diferente, la otra pastilla. Entonces, cuando el niño acepta la pastilla azul, ¿en dónde se mete? Se mete en una batalla en donde le toca liderar a él una batalla contra un montón de demonios. ¿Recuerdan cuando entraban esas máquinas que parecían arañas, parecían arañas así, pero entraban por miles a atacar el lugar en donde estaban las personas que se resistían al sistema? La resistencia. Si no fuera por la resistencia, la evolución humana seguiría todavía en la oscuridad. Así es. Comenzamos. ¿Ya? Sí. Tenemos que entender primero esto, claro. Jesús no vino a crear una religión. Jesús no vino a crear eso. Él vino a romper la simulación. ¿Qué es la simulación? Esa es la Matrix, la simulación. Estamos en una simulación, en verdad, donde a veces nos preocupamos tanto de nuestra vida, nos preocupamos tanto de nuestras cosas y a la final, ya cuando muramos, realmente vamos a ver que la preocupación servía o no servía, en verdad no servía de absolutamente nada. Ese es más altito, ¿ya? Entonces, hemos escuchado tanto de hackers, ¿no es cierto? Porque estamos ahorita atentos. Hackeó los archivos de la NASA y se metió. ¿Qué hace un hacker? Un hacker viene a romper las normas, a romperlo. Y Jesús era un hacker. Ese era un hacker experto. ¿Sí? ¿Por qué?
porque vino a romper todas las cosas. Y el rato en que les habla a los sacerdotes y les dice, ustedes, sepulcros blanqueados que por adelante parecen bonitos, pero detrás están llenos de podredumbre. Eso es un hacker. Porque viene a hackear la Matrix, viene a hackear el sistema en el cual ellos estaban manejando, que no tenía que seguir así. Y los otros le desafiaron. Pero si este es el templo que se ha mantenido aquí puro 2000 años, o sea, nuestra tradición está 2000 años aquí y vos, un simple campesino, nazareno, quieres venir a botar una cosa de esta naturaleza. Digo, ¿sabes qué? De esto no quedará piedra sobre piedra. Y así es, 60 años después de la muerte de Jesús, los romanos despedazaron Jerusalén y botaron hasta el último ladrillo del templo. Y les hicieron huir a todos los judíos de Jerusalén. Les acorralaron en Masada. Les acorralaron al último en el último refugio que quedó. Les mataron de hambre, no permitieron la entrada hasta matarles al último. Despedazaron la religión judía. Les disgregaron, les mandaron sacando de su amado. O sea, así es como nosotros, ¿no? Esta es mi iglesia y por esto me sostengo, pero cuando la verdad llega, ni una iglesia construida durante 2000 años quedó en pie. Ni un templo tan sagrado como ese templo quedó en pie. ¿Qué fue lo único que quedó del templo? ¿Qué fue lo único? La explanada y solo la punta de la roca en donde estaba hecho el templo. Nada más. Envuelto ahí con una protección de hierro para proteger el lugar en donde se sostenía el Arca de la Alianza. Y el Arca de la Alianza era un cofre de cedro enchapado en oro, donde se sostenían las tablas de la ley entregadas por Moisés. Cuando desaparecieron, allí justo en esa fecha desaparecieron. ¿Por qué debían desaparecer? Porque sí, ya no era el tiempo para eso. Y habían pasado 4000 años de cuando la ley fue entregada. ¿Y fue entregada a quiénes? Fue entregada a seres que juntaron un montón de tribus y caminaban errantes por el desierto, ignorantes a los cuales había que domarles la mente, y por eso la ley es bien dura. No matarás, no te agarrarás a la mujer del prójimo, no robarás, no esto, o sea, una ley fuertísima. Cuando llega Jesús y le preguntan, le dice, ¿y ahora tienes que seguir manteniendo la ley? Dice, no, más falta. O sea, vota eso. Dice, solo hay, ¿por qué? Porque eso ya pertenecía a otro tiempo. Además, la humanidad ya había integrado esas leyes. O sea, ya había pasado demasiado tiempo. Ya no tenías que decirles, no matarás, porque todo el mundo sabía que matar no estaba bien. Ajá. Mientras que cuando las tribus estaban salvajes, tenías que decirles, no matarás, porque entre ellos se mataban. Se mata. Tengo una pregunta. Dime. ¿En base a qué definen el bien y el mal? Bueno, Bueno, y qué es malo. ¿Según quién? verás. Por ejemplo, Solo, sí, está bien, solo te voy a responder. En verdad, para Dios no existe bien y mal, no hay. Ya, para Dios no existe eso. Ya. El bien y el mal solamente son parte de lo mismo. Dios es la oscuridad, sí, Dios es la claridad. Dios es la salud y Dios es la enfermedad. Dios es el blanco, Dios es el negro. Dios es positivo, Dios es negativo, porque si no existe el uno, no hay el otro. Solamente forman parte de una sola dualidad. Para Dios no está mal el borracho, el drogadicto, el que roba, el violador, el pederasta. ¿Por qué?
porque es parte del sistema, asimismo para poder sostener el otro lado. Para que haya una realidad clara, tiene que existir una realidad oscura. Yo diría que también depende mucho. Por ejemplo, matar, definimos como que matar es malo. Matar a una niña es malo. Matar a un asesino que ha violado no sé cuántas mujeres y ha causado no sé cuántos homicidios y le condenaron a muerte, ¿es malo? No, es que depende. Sí, ya. Eso fue solo como para poder responderte, o sea, una forma. Para Dios no existe el bien y el mal, sí. Las dos forman parte de la esencia. Las dos son completamente necesarias para poder equilibrar el universo. El universo se maneja así. Especies donde, ¿por qué aquí hay seres buenos y hay seres malos? Porque necesitamos equilibrar. ¿Por qué arriba en el universo hay galaxias donde hay civilizaciones bonitas, agradables, y hay otras guerreras, invasoras y todo? ¿Por qué? Porque necesita el universo equilibrarse. Siempre habrá el lado oscuro, siempre. Sí, a eso se conoce como el bien y el mal. A eso se conoce como blanco y negro. A eso se conoce como positivo o negativo. Parte de una misma realidad. Las dos forman parte de una misma realidad. Sí, las dos, ambas, juntas. Dime. Gracias, maestro, por la intervención. Yo pienso que Cristo vino no a suprimir ninguna ley, sino más bien a darnos una ley global. Y la única ley que realmente Cristo dijo que hagamos es amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces ahí se resume mucho qué es lo que Cristo realmente vino a mostrarnos y cómo la humanidad tiene que actuar con respecto a sus hermanos. Claro. O sea, dice, no los 10 mandamientos, dice, ama a Dios, al prójimo como a ti mismo. Nada más dice, ahí está resumida toda la ley. Dice, cumple eso y tranquilo, y no pasa nada. Respondiendo un poco más, sí, Jesús no vino a enseñar moral, sí. Si tú acomodas la verdad del bien o el mal desde la moral, estás equivocado, porque no es desde la moral desde donde tienes que juzgar el bien y el mal. Vas a terminar confundido porque es exactamente lo que venimos a romper. ¿Cómo rompió Jesús la parte moral ¿por qué? Llega a comer con todos los discípulos y una prostituta se le acerca a lavarle los pies, porque era el maestro, pues. O sea, ella, una prostituta, había reconocido al Cristo, ellos no. Y después dice, pero ¿cómo permites que una prostituta te venga a lavar? Dice, vos ni siquiera me has ofrecido agua para lavarme las manos. Sin embargo, una persona así de esa naturaleza me reconoce, pero tú no. Cuando le querían apedrear a la persona que le encontraron a una mujer que había sido infiel al marido. Sí. No, la ley dice apedrearle. Y el otro dice 3 palabras tan fuertes que nadie fue capaz de desafiar al maestro. Dice, a ver, el primer libre de pecado lance la primera piedra. ¿Quién está libre de pecado? ¿Quién está libre de hacer el mal? Ahora, solo les pregunto a usted, ¿ustedes están libres de hacer el mal? No, no están libres. Ni yo está, ni el otro está, ni el de acá, ni el de más allá. O sea, nadie está libre de hacer el mal. ¿Por qué? Porque vivimos en el libre albedrío. Entonces, todo depende de tu moral. Tu nivel de conciencia también.
de él juzgar a través de tu nivel de conciencia el hecho de que lo que estás haciendo es bueno o malo. A ver, métanse sí, ya te doy la paz. Métanse en la mente de esa mujer. ¿Por qué se acostó con otro hombre? Solo dígame, ¿por qué? Tal vez su esposo le maltrataba. Ya ven que sí tienes razones. Ahora, ¿le juzgamos porque ella es una moral? ¿Le juzgamos porque ella es una moral? No, Jesús era un ser de altísimo nivel, que no podía juzgar. Pero se dan cuenta como si yo me meto en la parte del malo, le puedo comprender el por qué hizo eso. Y si le pregunto al ladrón o le pregunto al sicario, ¿y por qué mataste? Dice, pero te subiste en una moto y agarraste una pistola y todo, y cuando cruzaba la papa, y a ver, métase en la historia del motociclista con una ametralladora, ¿por qué mató? No tengo Dígame. posibilidades de trabajar y me ofrecieron dinero. Plata, pues, pana, dice, con eso yo mantengo a mi familia. O sea, me están pagando por eso, eso es un trabajo. Pero se da cuenta, ahora, ¿lo juzgo desde la moral o no? Vea, ¿es bueno o es malo? Fíjese, para Dios no existe eso. Déjame allá, la Iri me quería comentar algo. Debemos entender esta parte desde el punto de vista que todo lo que experimentamos justamente es para aprender, todo es una experiencia. Al inicio nos puede parecer negativa, pero al final, si entendemos por qué lleva esa experiencia, se vuelve positiva y viceversa. Entonces, desde ese ángulo de conciencia, comprendes que todo estás experimentando. ¿Para qué? Para elevar tu conciencia y comprenderte a ti mismo. El rato que te comprendes a ti mismo, entras justamente a esos códigos de acceso que muestran, te tocan a los puntos y hackeas la realidad. Porque Jesús también hackeó la realidad no solo con las normas políticas y sociales de ese entonces, sino con el código de la abundancia, cuando multiplicaba el pan, cuando convertía el agua en vino. ¿Por qué? Porque siempre había, él siempre tenía. Hackeaba los códigos de la salud. ¿Por qué? Porque sanaba algo que para sus creencias mentales no era posible. Entonces hackeaba a una realidad diferente en donde sí es posible eso. Y les indicaba que todo tenía que ser, que creer que ya está hecho. Entonces hackeaba esa realidad interna de la persona de esa manera. Vea, Jesús no enseñó moral, sino códigos de acceso a la conciencia. Las enseñanzas de él son profundas. Que la iglesia lo haya tergiversado es otra cosa, ¿sí? Pero tenemos que entender cosas profundas. Entonces, son esos códigos los que vamos a buscar un poco dentro de las escrituras. Pero yo voy a ser muy simple. La escritura es de este porte y de ahí vamos a sacar el código. Dime tú. Claro. O sea, cada uno, a través de la conciencia, acomoda lo que está bien y lo que está mal. Tu conciencia es la que prácticamente se encarga de decir esto está mal. Para una persona puede ser algo tan simple, tan pequeño, pero para otra puede ser algo tan grave que puede generarse un karma para esa persona. Ahora, esa misma percepción del bien o el mal para esa persona, ¿puede ser diferente para otra? Sí, ¿por qué? Porque los dos no se mueven en el mismo estado de conciencia. O sea, yo para poder comprender a un ladrón, a una prostituta, a un mendigo, tengo que bajarme al estado de conciencia de ese ser para poder comprenderle por qué él tiene esas actitudes. Las definiciones de bien, de algo bueno o algo malo cambian mucho entre sociedades, culturas, países, Sí. Hasta ciudades. Mucho. sistemas judiciales. Sí. Es muy relativo. Si es que en India vieran cuántas vacas matamos, aquí se moriría. O las castas, o las casas. Y si nosotros viviéramos Sí, a ver, sí, a ver. Ya, claro. Fíjense que
Esa es la parte que es interesante en una charla porque no se vuelve solamente una charla unidireccional donde yo solamente digo las cosas y ustedes oyen y obedecen, porque no se trata de eso. Se trata de interactuar y se trata de ir comentando para poder ir hallando más espacio a la charla. Dime. Solo algo. En la parte cuando hablamos de conciencia, a veces interpretamos que conciencia va relacionada a la moral. Soy consciente y por eso hago tal cosa. Estado de conciencia es que lo que antes yo no veía, ahora lo veo. Entonces, por eso tenemos diferentes estados se llama diferentes estados de conciencia, porque cada quien es un universo distinto, piensa distinto, y una persona ve algo, tiene un estado de conciencia, y la otra ve un poquito más, tiene otro estado de conciencia, y así vamos moviéndonos, pero todos tienen la razón, porque todos tienen una verdad. Hay una cosa que me pareció muy interesante el día en que yo llegué a hacer constelaciones familiares. Me decía, pero esta persona hizo esto y esto. Y me dijo, ¿sabes qué? El espíritu es amoral. Me desarmó. El espíritu es amoral. Y lo mismo diré, Dios es amoral. Nosotros, los seres humanos, son quienes acomodamos la moral. Y andamos diciendo que está bien y que está mal. Para Dios no existe eso. Para Dios solo existe tu experiencia, lo que estaba comentando. Según el propósito, me parece increíble lo que dijeron. Mi pregunta fue un poco por, justamente a veces creo que tenemos que hablar siempre de lo bueno y lo malo. Y me surge una pregunta ahorita en base a lo que están conversando. ¿Cuál creen ustedes, obviamente, que son mucho más conocedores que yo en este aspecto más espiritual? ¿Qué es el propósito, no de mí, sino del ser humano? ¿Por qué estamos acá? ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué nos dicen? Sí, vamos a tocar el tema un poco más adelante. Ya. La evolución de la conciencia es salir de la Matrix. Ese es el propósito de tu vida. O sea, ser una persona que no siga en lo que en el budismo o en el hinduismo se llama la rueda de samsara. ¿Cuál es la rueda de samsara? La rueda de samsara es nacimiento, niñez, madurez, vejez, muerte. Y otra vez, nacimiento, niñez, madurez, vejez, muerte, y seguimos en eso. Y sigo. Ahora, ¿Qué es eso? Esa es la Matrix. Master, ahora la rueda samsara es distinta, porque naces, creces, te educan, trabajas hasta envejecer, te enfermas y te mueres. Bueno, ya. Entonces, ¿cuál es el objetivo de un ser consciente? Un ser consciente es romper la rueda de samsara, romper la matrix para que no sigas en ese mismo estado. Entonces, hoy vamos a desarrollar qué es lo que nos sostiene unidos a la matrix y cómo romperlo. Solo algo quería contar a los que Dime. pueda salir de la rueda samsara. Muchas veces nos preguntamos cuál es nuestro propósito. Y hacemos muchas terapias y todo para ver para qué nacimos y por qué estamos aquí. Y al final de todos los procesos que uno hace, continuamos haciendo, entiendes que el objetivo es conocerte a ti mismo. Saber que no eres un personaje, no eres lo que crees que eres un personaje, que eres una conciencia experimentándose en esta realidad y que está aprendiendo a salir de la matriz, hackeando tu propia realidad, hackeando tu mente, liberándote de todas las ataduras emocionales que se dan por familias que vienen de ancestros y todo esto, pero entendiendo que tú tienes tu propia integración dentro de ti, porque Dios habita en ti y por eso tienes la capacidad de hacer todo eso, porque ese es el sentido. Sí, no, justamente pregunta eso porque, bueno, yo trato siempre de pensar muchísimo sobre bastantes cosas interesantes. Yo tengo un hermano menor y muchas veces todos tienen esa crisis de los 23, los 20 que no saben cuál es su propósito y muchas veces lo que yo aprendí últimamente es que creo que ligamos mucho nuestro propósito de vida a algo terrenal y por eso les preguntaba como cuál es su concepto porque creo que el hecho de elevar a llegar a un nivel de conciencia no es algo que es algo terrenal, sino algo, creo que algo superior. Muchas veces pensamos que, no, mi propósito es
ayudar a las personas, pero sigue siendo algo personal. En cambio, el tema de elevar un nivel de conciencia. Elevar tu nivel de Algo conciencia. que no es algo medible, sino es algo que No. simplemente interior. Así es, ¿sí? Seguimos, continuamos. Pero la parte interesante es que lo vayamos comprendiendo bien, ¿ya? Entonces dice, conocerán la verdad y esa verdad les hará libres. ¿Qué estamos conociendo ahora? Es eso, pues. La verdad sobre el Cristo. Es lo que estamos conociendo ahora, ¿sí? Una de sus frases icónicas, ¿sí? Quien pierda su vida por amor a mí, la encontrará. Dos. ¿Qué está inscrito debajo? ¿Cuál es el código escondido debajo de esa frase? Dice, Jesús hablaba de matar al personaje. ¿Qué es el personaje? Sí. Es lo que nosotros vamos creando sobre nosotros mismos. Sí, la psicología lo llama personalidad. Personalidad. Es una cosa diferente, la personalidad del alma. El alma es la parte pura desde donde salimos. Cuando Iri comenta hace rato, todos llevamos la conciencia del espíritu puro dentro de nosotros, porque procedemos de la misma fuente. Allí en el Big Bang donde se dio esa gran explosión y salieron millones de partículas dirigidos, millones, billones y trillones de partículas dirigidos a todo el universo. Tú eres una de esas y llevas la esencia sagrada dentro de ti. Ese es tu alma, la parte pura de ti. ¿Cuál es la personalidad? La personalidad es lo que tú vas formando como la máscara o como la ropa que te vas poniendo a lo largo de tu vida. Entonces, tú vas creando a tu personaje. Este personaje ha sido creado ¿desde dónde? Desde la educación del colegio, desde la educación de la escuela, desde la educación de la casa, la educación de la sociedad, la educación, el cómo te formaste alrededor, crearon este personaje. Ya, entonces decía, Jesús hablaba de matar a ese personaje, hablaba de matar a la personalidad, no al alma, no al alma que es tu esencia, o sea, no puedes matar al espíritu, no hay cómo. ¿Por qué? Porque no hay cómo matar al espíritu. Porque es inmortal, pues es eterno. Habita por siempre y para siempre. Es eterno. Pero, ¿cuántos años vive tu personalidad? ¿Cuántos años vive tu personalidad? 95. Diciendo en el mejor de los casos has vivido 100 años, ya. En el mejor de los casos. 100 años. ¿Y cuánto vive tu espíritu? ¿Cuánto vive tu espíritu? Miles de años. ¿Cuántas vidas ha vivido? O sea, tenemos que entender que Dios toma a cada una de nuestras almas, a cada uno de estas personalidades como una forma de Él experimentar la vida. ¿Sí? Entonces, ¿Dios se alimenta de la vida de una prostituta? Claro que se alimenta de ahí. ¿Dios se alimenta de la vida de un sicario? Claro. Dios se alimentaba de Hitler, la mente brillante. Que haya sido maquiavélica es otra cosa, pero brillante hasta más no poder. Brillante. ¿Se alimenta de eso? Claro que se alimenta de eso. ¿Sí? Tenemos que entender que Dios se alimenta de absolutamente todas las formas. Solo recuerda, tú estás alimentando la mente de Dios. Esa mente sagrada, inmensa, grande, capaz de producir el universo entero, está siendo alimentada con tus experiencias. Entonces, ¿hay experiencias malas en tu vida? No, no hay experiencias malas. Solo hay experiencias. ¿Quién la califica de bueno o malo? Tú nada más.
tú la calificas de mala, tú la calificas, o sea, los seres humanos la calificamos de buena o de mala, pero en verdad ¿hay personas equivocadas en tu vida? Claro, mi ex. No hay personas equivocadas en tu vida. Tenía que estar allí, ¿por qué? Porque ese ser venía a enseñarte algo y algo profundo en tu vida. No hay personajes equivocados y no hay experiencias equivocadas en la vida. Todas alimentan al ser que eres tú y no hay cómo calificarlas de buenas o de malas. Solamente hay cómo calificarlas de experiencias. Claro. Lógicamente, cuando tú haces alguna cosa por leyes universales, tiene un precio. Pero hay un montón de gente dispuesta a pagar. Por eso lo hace. ¿Sí? ¿Estás dispuesto a pagar lo que cuesta por decir una vida? Vas a ser madre, ¿ya? ¿Por qué? Porque retiraste la vida. Y muy posiblemente madre soltera. Ahora, yo solo les voy a preguntar esto. Yo solo les voy a preguntar esto. Verá, si usted retira una vida, usted va a ser mamá para poder devolver la vida y que el universo entre en equilibrio. A ver, solo piense en esos grandes personajes que han matado a muchas gentes. Ahora, ¿sabe cuántas vidas tiene que vivir para compensar lo que hizo? Está metida en la rueda del karma, así. No, no está así, es así. A 100 por hora, ¿por qué? Porque tiene que compensar todo lo que retiró. Lo que retiraste tienes que darlo, punto. Así de simple, eso dice el karma. Claro. ¿No? Simplemente no pueden, es porque seguramente en otra vida tuvo demasiados hijos. Demasiado, muchos. Suficiente en esta. Es que ¿qué circunstancias habrá en cada una de las personas? Sí, no hay una regla, una cosa así. El universo es muy creativo. ¿Ya? Pero tenemos que ir entendiendo que ¿qué es el karma? Solamente es el precio que tenemos que pagar por cierto tipo de experiencias. Pero ahora, ¿el karma se puede borrar? Sí, ¿cómo borra el karma? ¿Ya? Sí, a eso se le llama dharma. Por cada una de las buenas acciones que tú hagas, a cada uno de los seres que están en tu camino, tú vas borrando todas tus fallas. ¿Hay cómo borrar tu karma? Sí se puede borrar el karma. Sí se puede borrar. Chico, decías... El karma se puede entender dentro de leyes universales por las cuales estamos regidos. Entonces, una de ellas es el causa y efecto. Independientemente de lo que uno crea, siempre va a existir, porque es una ley. Entonces, todo lo que hacemos en la regresa, lo que creemos positivo, es negativo. Esa puedes leer en el libro de las leyes de equivalencia.